Muy pocos jugadores se atreven a trolear al número uno del planeta Magnus Carlsen en la primera jugada de una partida y logran sobrevivir para contarlo. Pero les comento que eso fue lo que sucedió el día de hoy, martes 13 de mayo de 2025, en la primera ronda del primer torneo de titulado del día, donde Carlsen se enfrentó al maestro internacional español Robert Aloma. Un jugador que honestamente yo no conocía, pero aquí ha demostrado tener una sangre fría increíble. Así que si quieren saber qué fue lo que pasó en esta partida, por supuesto los invito a que se queden hasta el final porque es realmente fantástica. Pero nuevamente, antes de comenzar, vamos a trabajar un poquito la táctica y para ello nos vamos a ir un momento a la página de ICC, que en su plataforma, como ya saben, tiene el Daily Puzzle. Aquí lo tenemos en la parte derecha, que es un ejercicio que se nos muestra todos los días, ¿no? Para mejorar un poco. Pueden ver que, bueno, en esta posición las blancas acaban de jugar torre A1 atacando la dama negra. La idea probablemente es algún tipo de mate en la octava fila porque, bueno, pueden ver que el rey está encerrado por los tres peones. Ahora, ¿qué deberían jugar las negras? Vamos a pensar un poco y a resolverlo. Bien, espero que lo hayan visto porque, si no estoy mal, la jugada debería ser torre GC8. Fíjense que aquí no se puede capturar la torre en C3 porque vendría dama por A1. Lo mismo sucede si la torre de A1 captura la dama, pues vendría torre por C1, jaque mate, pasillo. Las blancas se retiran, pero ahora sencillamente las negras culminan la partida con dama por A1 y pueden ver que se acaban de ganar una torre. La dama no puede ser capturada o vendría torre C1 y tras el cambio de torres pues viene torre por C1 jaque mate. Bueno, un ejercicio sumamente interesante, no tan fácil, así que ojo con estos ejercicios y recuerden que tienen otras opciones como por ejemplo el Puzzle Quest que va aumentando de nivel de acuerdo al aumento también de nivel del jugador, así que ya saben, pueden suscribirse totalmente gratis a esta plataforma con el enlace que está abajo en la descripción. Dicho esto, ahora sí, vamos con esta partida increíble donde con las piezas blancas el maestro internacional Robert Aloma iniciaba con la jugada H4. Una jugada poco común, por supuesto, porque es considerada dudosa. Esto se conoce como la apertura Depres o también la apertura Samurai, la apertura Anti-Borg. Tiene varios nombres, pero lo cierto es que nunca es recomendable iniciar una partida con un peón lateral. Esto, de hecho, lo suele hacer Carlsen, ¿no? Pero otro jugador contra Carlsen debe tener bastante valentía. Aquí, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, respondió con A6. Bueno, digamos que devolviéndole el favor a su rival. Aquí, cualquier otra jugada puede ser buena, ¿no? D5, E5, caballo F6. Pero bueno, Magnus decide también mover un peón lateral. Las blancas juegan D4, ahora sí tomando el centro. Caballo F6 de Carlsen, alfil G5 y B5. Bueno, esta jugada quizá no es la mejor. Pueden ver que Magnus también sigue moviendo peones laterales cuando lo mejor era simplemente también luchar el centro con D5. Tras caballo F3 vendría C5 y bueno, ya empezamos a tener una posición más o menos normal donde sin embargo el H4 sigue siendo un poco raro. En cambio, tras la jugada B5, alfil por F6 por parte de Aloma, que quiere jugar con mejor estructura de peones. G por F6 de Carlsen, E4 del español, que toma el centro por completo. Alfil B7 de Magnus Carlsen atacando el peón. Caballo D2, las blancas lo defienden. E6, dama H5. Pueden ver que este jugador parece ser muy agresivo, ¿no? La dama pasa al ataque, aunque de momento pues no amenaza mayor cosa, ¿no? Pueden ver que el peón está bien defendido y no hay más piezas por allí sueltas. Aquí Magnus Carlsen decidió jugar C5, probablemente un poco rápido, ¿no? Aquí D5 parecía ser la mejor opción y en caso de alfil D3, pues entonces C5 y ahora sí se está empezando a abrir la posición. En cambio, tras la jugada C5 directamente D5 por parte de Aloma, C4 de Magnus Carlsen, C3, aquí el maestro español decide evitar que el peón siga avanzando, aunque parece que con G3 tenía clara ventaja. Ojo, no se ve a primera vista, ¿no? La idea es que tras alfil G7, por ejemplo, viene caballo H3 y ahora sí, el caballo viene a F4, el alfil puede ir a H3 y empieza la presión sobre el punto E6. Pero bueno, tras la jugada C3 que parece más humana, dama B6 por parte de Carlsen, caballo G F3 de Aloma
y alfil C5 del noruego atacando en F2, pero en realidad parece ser una jugada dudosa, ¿no? Aquí lo más correcto era dama C5 para clavar el peón de D5 y ponerle presión. Pueden ver que no se puede capturar en E6 porque la dama en H5 está en el aire. Y en caso de enroque largo, pues entonces viene caballo C6. Se sigue aprovechando que el peón está clavado. En cambio, tras la jugada alfil C5, enroque largo por parte de Aloma. Buena jugada, se deja el peón, pero a cambio de seguir activando sus piezas y bueno, ya asegurando al rey. Alfil por F2 de Carlsen y ahora las blancas jugaron D por E6. Un error que no solo pierde la ventaja, sino que también le da ahora ventaja a Magnus Carlsen. Lo correcto era torre H3. En caso de alfil C5 para regresar, pues vendría G4 y ahora sí que las blancas se están lanzando al ataque. El problema de D por E6 es que aquí Magnus jugó D por E6, buena jugada. Y ahora Aloma sigue demostrando que es un jugador agresivo, ¿no? E5, intentando quizá allí buscar desestabilizar la situación del rey en el centro. Claro que no era la mejor jugada tampoco, ¿no? Aquí alfil por C4 era un bonito golpe. Pueden ver que las negras en realidad no deben capturar el alfil, hay que jugar caballo D7. ¿Qué pasa si se captura la pieza? Pues que viene caballo por, se amenaza a la dama y el jaque en D6 es terrible, ¿no? El rey ahora sí va a empezar a quedar muy mal. En caso de caballo D7, pues sencillamente las blancas podrían jugar rey B1 y fíjense que todavía no puede ser capturado el alfil o pasa lo mismo, ¿no? Caballo por amenazando ese caballo D6 durísimo. Ahora, tras la jugada E5, caballo D7 por parte de Carlsen, que se vuelve a colgar el golpe, ¿no? Aquí lo correcto era dama C5, aprovechando la clavada del peón y defendiendo en C4. Ya no se puede capturar porque, bueno, aquí sí que las blancas perderían pieza. En cambio, tras caballo D7, ahora sí Aloma vio alfil por C4, buena jugada. Carlsen sabe que no se puede comer ese alfil, jugó alfil E3, alfil B3 por parte del español y caballo por E5. Bueno, una jugada que parece natural, un peón allí que hay que capturar porque está muy agresivo, pero en realidad torre G8 era lo correcto. En caso de torre HE1 atacando al alfil, viene torre por G2 y esto es un lío, pero pueden ver que hay mucha presión sobre el caballo de D2. Ahora, tras la jugada caballo por E5 de Aloma, F por E5 de Carlsen, dama por E5, aquí el español ataca la torre de su rival, enroque largo de Magnus que resuelve el problema allí defendiendo, torre HE1 amenazando el alfil, torre por D2 de Carlsen, torre por E3 de Aloma, torre por D1, alfil por D1, torre D8 y alfil F3. Y bueno, parece que después de toda esa complicación empieza a llegar la calma a la partida, ¿no? Pueden ver que han habido varias simplificaciones y las va a seguir habiendo, ¿no? Porque fíjense que ahora se amenaza el cambio de alfiles. De hecho, aquí las blancas podían continuar con la jugada G4, que era interesante para buscar ese ataque de la minoría. Tras la jugada alfil F3, en cambio, alfil por F3 de Carlsen que cambia, G por F3 de Aloma, que ojo, solo tiene 30 segundos contra más de un minuto de Carlsen. Torre D5 del número 1 del mundo, dama E4 del maestro internacional español y dama D6. Bueno, Carlsen se apodera de la columna D y ojo que ya está amenazando por allí temas de mate. Torre 1 por parte de Aloma que defiende la casilla de 1, H5 de Carlsen que fija el peón blanco, A3 por parte del español, rey D7 del noruego, rey B1, rey E7, rey A2, fíjense que ambos reyes escapan cada uno para un lugar distinto. A5 de Magnus que sí que se quiere lanzar al ataque de la minoría, torre 2 y ahora A4, bueno, sorpresivamente Magnus decide cerrar. Obviamente con la idea de que el rey no pueda escapar por B3, pero también ya se quitan las blancas la presión de la jugada B4. Quizá aquí era interesante dama C6, ¿no? Manteniendo allí la tensión, amenazando por allí temitas con el rayo X y en caso de dama F4, pues jugar dama C4, tratando de cambiar las damas para entrar en un final un poquito más activo. Pero tras la jugada A4, dama E3 por parte de Aloma. Y bueno, aquí parece que el español comete una imprecisión. Era mejor C4 para intentar salir allí de los problemas. Tras peón por, viene dama por. Y bueno, este final de piezas mayores es complicado, ¿no? En cambio, tras dama E3, Carlsen jugó torre F5. Menos mal que Magnus no vio la mejor jugada, ¿no? Que era dama C5. De nuevo planteando el cambio para entrar en un final algo superior. Tras la jugada torre F5, aquí Aloma jugó dama A7 y vuelve a cometer un error, obviamente producto del apuro de tiempo, solo le quedan 14 segundos.
Lo más correcto era jugar en ese momento torre D2 atacando la dama. En caso de dama F4, entonces ahora sí dama A7 liberando la torre para empezar a molestar por allí al rey. En cambio, tras la jugada, dama 7 jaque directo, dama D7 por parte de Magnus Carlsen. Y bueno, aquí el español cometió otro error grave, dama por dama, entrando en un final de torres perdido. De nuevo, el apuro de tiempo es muy complicado. Aquí lo correcto era mantener con dama 8 y en caso de dama D1, por ejemplo, dama E4. Y aunque las negras están algo mejor debido a la actividad, pues las blancas todavía quizá tienen la opción de defenderse. De hecho, aquí crean la amenaza de dama por torre. En cambio, tras dama por dama, rey por... Ahora, el problema de la blanca son sus dos peones. No pueden ver que ya las negras amenazan el df3. Y de hecho, Aloma decide jugar activo, ¿no? Digamos, como muestra su estilo de juego, agresivo. Torre E4 buscando contrajuego. Defender el peón no lograría nada porque vendría rey D6. Las negras se activan demasiado rápido. Y bueno, en cualquier momento las negras también pueden jugar torre F4 y ganarse el DH. Por eso Aloma decide jugar torre 4, torre por F3 de Magnus Carlsen, C4 del español, F5 del noruego, torre D4, rey C6, C por B5 jaque, rey por B5, torre B4, rey A5, Magnus mantiene la defensa de su peón, rey B1, E5, rey C2 y E4. Y bueno, los peones F y E son decisivos, eso está completamente ganado. Entonces, ¿qué pasó? Rey D2 por parte de Aloma, torre B3 de Carlsen, que quiere cambiar las torres. Por supuesto, el español lo impide. Torre por B2. Magnus ahora tiene dos peones de ventaja completamente libres. Rey E3 por parte de Aloma, torre B3 de Carlsen. Rey F4, torre F3 para defender el peón. Rey G5, bueno, el español va por el peón H, que podría darle algún contrajuego. E3 del noruego que quiere coronar, torre C5 jaque, rey B6, torre E5, F4, rey por H5, torre G3, torre E4, rey C5, torre por F4. Por lo menos aquí las blancas logran ganarse uno de los peones libres, pero rey D5. El problema es que el rey ya está llegando y va a colaborar en la coronación del peón negro. Torre F1 por parte de Aloma, E2 de Carlsen atacando la torre, torre E1, torre G2 y rey H6. Fíjense que las blancas no tienen más remedio que avanzar el rey para poder movilizar su peón H. De hecho, el rey está cortado por la torre. Rey E4 por parte de Magnus Carlsen, H5 de Robert Aloma, rey D3, rey H7, rey D2, torre A1. Y ahora, aquí Magnus cometió una imprecisión. ¿Por qué? Porque coronó de inmediato. Si bien es una jugada completamente ganadora, digamos que le sigue dando cierto contrajuego a las blancas. Lo correcto era jugar torre G3 para quitarse el tema de la torre en el aire en G2. En caso de torre jaque viene rey D3. Y si torre A1 viene rey E3, H6 y rey F2. Y bueno, pueden ver que ahora sí el peón va a coronar, la torre no se va a caer. Y bueno, en el momento indicado la torre se entrega por el peón y el rey gana con el peón A que está muy avanzado, ¿no? Este peón va a coronar. En cambio, tras la coronación directa, Aloma jugó torre A2. Buena jugada, ya que tras rey C3, pues las blancas jugaron torre por torre y continúan vivas, ¿no? Magnus jugó dama E4 aparentemente dando un doble, pero las blancas jugaron torre G6 salvando la torre. Y bueno, aquí las negras deben seguir con ventaja decisiva, pero pueden ver que ya al final empieza a complicarse porque el peón es bastante molesto si es que logra avanzar. De hecho, aquí Carlsen jugó rey B3. Increíble, pero esta jugada tan natural que quiere ir a comerse el peón A, que bueno, es el peón que puede ganar la partida, es un error grave, ¿no? Aquí se ganaba con dama B7 jaque y en caso de torre G7, entonces dama B3. Una jugada muy buena. Y es que aquí, bueno, en realidad las blancas no tienen muchas opciones, ¿no? Hay que jugar H6. ¿Qué pasa si torre G3, dirán ustedes, y me gano la dama? En realidad no importa porque las negras pueden jugar rey D4 y en caso de que se capture la dama, pues viene A por B3. El peón corona demasiado rápido y se pierden los temas de ahogado con el peón H porque las blancas todavía tienen el peón de A para correr. Tras H6, entonces las negras jugarían rey D4, comienzan a acercarse al peón y bueno, ya en la próxima jugada se van a comer el peón de A y este sí que gana. Increíble, ¿no? Pero tras rey B3, ¿qué sucedió? Que Aloma jugó H6 y estamos en una posición de tablas. Impresionante, es dama contra torre, pero el peón de H compensa.
Rey por A3 por parte de Carlsen, rey G7, ahora sí Aloma amenaza con avanzar el peón y coronar muy pronto. Dama E7 de Magnus, rey G8, dama E8 y rey G7. Pueden ver que, bueno, la dama no puede evitar que el peón avance si no es dando jaque. Dama D7, Magnus lo sigue intentando, Aloma juega rey G8, dama F5 atacando la torre, pero rey G7, bueno, el rey se queda a vivir en G7 y en G8, nadie lo va a sacar de allí, defiende la torre y amenaza a avanzar el peón, que es lo más peligroso. Dama E5, rey G8, dama E4, rey G7, dama D4 y rey G8. Como le dije, el rey no va a salir de estas dos casillas. Dama D8, rey G7, dama E7, rey G8, dama E8, rey G7. Y tras dama E7, me parece que se repitieron jugadas porque la partida finalizó en tablas. Qué salvada épica aquí por parte del maestro internacional Robert Aloma, luego de trolear al número 1 del mundo en la primera jugada con ese H4, ¿no? Pueden ver que, bueno, los finales de ajedrez son espectaculares. Aquí nadie pensaba que las blancas se podían salvar y fíjense la posición que llegaron. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta fantástica partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan estas fantásticas partidas. En este video no les traigo la tabla de posiciones porque al momento de grabarlo todavía había muchas partidas en juego, pero sí que lo tendrán para el próximo video, así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en la próxima.